¿Ya la han recibido? Sí, genial. Sección 7B. ¿Ah? ¿La tienen? Sí, sí, es así. Ya, entonces vamos a hacer esa clase. Vamos a hacerlo rápido para no perder tiempo y porque más interesantes son las cosas prácticas, ¿no? En realidad acá vamos a tomar en cuenta ahora el factor temperatura. Este, porque la constante de velocidad que aparece en el modelo cinético va a ser igual a A por exponencial de menos energía de activación entre RT, ¿no es cierto? Entonces, vamos a introducir en el modelo el factor temperatura. Entonces, el factor temperatura está ligado a lo que se llama dos teorías clásicas, ¿no? Acá estamos viendo el punto de vista clásico. Este tema, en realidad, hoy día se ve cuando se hace, bueno, yo imagino que en las escuelas de ingeniería hoy día se ve esto, porque la escuela de ingeniería en el mundo, la mecánica cuántica es una herramienta común. Entonces, para resolver este tema de la teoría de las colisiones hay que entrar con la teoría de los enlaces químicos y ya hacer postulados de mecánica cuántica para encontrar el modelo cinético. Los químicos estudian sus modelos cinéticos a partir de resultados de mecánica cuántica, ¿no? Eso es lo más avanzado. Nosotros acá estamos haciendo la versión mecanicista, la versión clásica, que está constituida por dos teorías, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado, que le da una pincelada de mecánica cuántica, pero es muy superficial, ¿no? O sea, es realmente que el tema temperatura lo vamos a relacionar con una ecuación de Arrhenius, ¿no? Punto. Si el modelo es exitoso, si el modelo representa los datos, insisto otra vez, ¿qué es lo que verifica que nuestro trabajo esté correcto o no? Lo que verifica que nuestro trabajo esté correcto o no es que el gráfico de valor medido contra valor calculado se ajuste a la línea de 45 grados y si entre los parámetros que he considerado en mi modelo está temperatura y he considerado una energía de activación al estilo de Arrhenius, si sale el modelo perfecto, entonces hemos resuelto el problema, ¿no? Y es así como hoy día se sigue presentando y utilizando el modelo de Arrhenius, a pesar que, como vamos a ver en esta clase, es un modelo muy primitivo y, y con graves forados, ¿no? Pero siguiendo la teoría del gran cineasta Federico Fellini, que decía que no había que matar moscas con martillo, ¿no? Federico Fellini era un genial director italiano que les invito a que vean sus películas. Está la famosa es La Dolce Vita, que es una película donde sale Jane Mansfield. Jane Mansfield es la mamá de Mariska Hargitay. ¿Alguien sabe quién es Mariska Hargitay? ¿Alguien ve Víctimas Especiales? La serie Víctimas Especiales. ¿No conocen la serie esta policial? Nadie parece que está interesado en ese. Bueno, también Acá que es iba a cable y a verlo, veces no dice. necesariamente todos tenemos cable, ¿no? Entonces, lo gracioso es que esta bomba rubia de los años 60, de las míticas super bellezas italianas de los 60, donde está Gennaro Lollobrigida, Jane Mansfield, etcétera, la hija de ella es la jefa de la policía en esa serie policial. Entonces, lo que tenemos acá es una teoría, pues, media viejita, pero el tema es, y ese es el desafío para el ingeniero, si el ingeniero tiene que llegar a mecánica cuántica, y tiene que llegar a teoría del caos, tiene que usar fractales, y lo necesita para su trabajo de ingeniero, mala suerte, tiene que meterse en ese tema.
Normalmente eso es lo que se utiliza en las tesis de maestría o doctorado en los países del primer mundo, o sea, cuando uno hace una investigación a nivel internacional, ¿no? No como lo que nos decía el doctor Benjamín Martí Corena, que solamente el 6% de las tesis doctorales eran de investigación en el Perú, y de ese pequeño porcentaje, las que realmente podían resistir una competencia o una validación en el sector internacional con publicaciones indexadas, esto haría mucho menor. Cuando el grueso de nuestras tesis doctorales tendrían que ser de ese nivel, resolviendo nuestros problemas, no los de otros. Por eso es importante tener un sistema de doctorados, un sistema de investigación, porque a nadie le va a interesar. Además, nosotros tenemos condiciones singulares. El simple hecho de que nuestros procesos biometalúrgicos sucedan a media atmósfera de presión, ya eso plantea toda una diferencia. En ningún país del mundo se podría comparar. ¿Qué impacto tiene eso en la investigación fina cuando entramos a detalles de vanguardia? Nadie lo sabe. Y a los países del primer mundo no les interesa, salvo que descubran que con un proceso a 4.000 metros de altura, o sea, a bajas presiones, a media presión, etcétera, se tenga un resultado económicamente interesante, ¿no? Pero para nosotros es que nuestras plantas metalúrgicas funcionan en esas condiciones. En qué condiciones se hace la combustión, en qué condiciones influye en la cinética. La falta de presión es algo que nos interesa personalmente. Sobre todo, si entramos a biometalurgia, donde los seres vivos sí están muy afectados por el medio, ¿no? Entonces, yo decía, comentando un artículo de Rosa María Palacios, Rosa María Palacios ha escrito un artículo muy interesante que habla sobre la fe y diferencia la fe de lo que es, por ejemplo, la investigación o unas elecciones, ¿no? Pues ella dice que lo que se hace en las elecciones es encuestas. Las encuestas van a usar una ciencia, que es la ciencia estadística, justamente. Y en base a la ciencia estadística se determina una serie de cosas. Por ejemplo, si los resultados disparatados son muchos pocos, entonces hace la curva de Gauss, como han hecho Ipsos o un investigador del Pacífico, y han demostrado que los resultados marginales exabruptos, o sea, todos votaron por A, todos votaron por B, o alguna otra cosa rara, pero básicamente esa se da igual para los dos lados, ¿no? O sea, eso es lo que demostraron eliminando el último fake news, ¿no? De los humoristas. Entonces ella decía que la fe era una elección de libre albedrío, donde uno se adhería a la fe y se acabó, ¿no? La fe no tiene explicación. Y decía que la fe cristiana sí era bien científica, ¿no? Entonces yo reflexionaba desde el punto de vista laico, qué verificación científica hay en que una virgen que dé a luz, ¿no? O qué experimento científico se ha hecho, en qué revista indexada ha aparecido que un hombre se levante al tercer día después de muerto, ¿no? Y la reflexión sutil que yo hacía era que en la naturaleza sí existe, porque hay especies hermafroditas que se autoprocrean y las bacterias están enterradas. Yo puse, al tercer milenio se pueden levantar las bacterias y volver a caminar, volver a vivir. Eso es lo que pasa, por ejemplo, y pueden ser millones de años cuando en los glaciares de los polos, gracias al desarrollo industrial salvaje del efecto invernadero, hemos deshielado grandes glaciares y hemos dejado al descubierto tierra que ha estado congelada durante millones de años y ahora está al descubierto. ¿Y qué ha pasado? Una serie de bacterias, una serie de virus se han vuelto a activar y entonces tenemos que han resucitado, pues, por eso yo ponía para que sea tercer día al tercer milenio, ¿no? Y eso tiene sentido para nosotros, pero usted dirá, este profesor ya no está hablando de estratosfera. Los yacimientos minerales son relativamente jóvenes, ¿no?
con respecto a la edad de las rocas, con respecto a la edad de la vida en la Tierra. En consecuencia, si yo tengo yacimientos de oro epitermales que tienen 10, 20 a 30 millones de años, esos yacimientos tienen ese origen, pues la roca ya estaba formada y son el movimiento de las placas, las fricciones que crean una lava que lleva una masa mineral en estado líquido que asciende y se recristaliza o se reubica en las rocas que están madres arriba. Las rocas madres reciben el mineral y tenemos una zona mineralizada de 10, 20, 30 millones de años. En el caso de los yacimientos más viejos, tenemos los yacimientos de hierro, que tienen, me parece que 600 millones de años, 500 millones de años, o los yacimientos de estaño en China, que me dicen que tienen 300 años, según me contaron cuando visité China. Entonces, ya antes de eso existían bacterias. Entonces, en los yacimientos, no es de extrañar que las bacterias sean anteriores al yacimiento. Y después del chancado, la molinda, sanuración, ácido sulfúrico y cuanta porquería hace el hombre, las pobres bacterias entrarán pues en patatús. Cuando se abandona la mina y quedan miles de millones de toneladas de residuos en la mina abandonados a su suerte, las bacterias se enteran que todos esos aspectos agresivos que le habían puesto, por decirlo de una manera elegante, en hibernación, resucitan pues y empiezan a generar drenajes ácidos de mina. Entonces, por ejemplo, si nosotros no enfocamos nuestro trabajo como mineros metalurgistas, considerando que ha habido una vida anterior al yacimiento y que esa vida va a reclamar sus derechos apenas abandonemos todo, porque lo que hemos hecho es dejar expuestas esas bacterias, porque esas bacterias están dentro de la roca. Eso me enseñó la gente de la Universidad de British Columbia en Canadá sobre mineral de antamina. Me dijo, mira, acá están las bacterias que están dentro del mineral. Entonces, esas bacterias, la roca es chancada, rota, molida. Entonces, el desmonte de mina se tira se supone, en lugares confinados científicamente y empieza a haber el intemperismo y se generan drenajes ácidos o no ácidos de metales pesados, ¿no? Esos mecanismos de drenajes están sumamente influenciados por la actividad bacteriana que resucita. Por eso es que una relavera, un, un patio de waste rock, de roca de desmonte, ¿no? Las pilas de roca de desmonte, los primeros años, los primeros 50 años, los primeros 100 años, eso es cuestión de investigación. Recién empiezan a aparecer los impactos de que estas bacterias hayan retomado la vida y estén prosperando, porque ya no hay los agentes que las habían reducido a la hibernación, ¿no? Entonces, es cierto que la Iglesia Católica moderna tiene un respeto por la ciencia. Por ejemplo, les cuento que en el Vaticano hay un instituto de astronomía que es de altísimo nivel y hay muchos latinoamericanos, entre ellos peruanos, astrofísicos peruanos que han ido a hacer su doctorado al Vaticano, porque el Vaticano propicia la investigación astronómica, por ejemplo, lo que yo sé, ¿no? Supongo que propiciará otros tipos de investigaciones científicas, pero con seguridad la astronómica. Por ejemplo, muchos conventos, como el convento de Santa Rosa, tienen un cura que es museógrafo, o sea, se dedica a la museología. Y ese es un trabajo científico, ¿no? Los museos que yo he visitado en el mundo, como el Museo de Ciencias Naturales de Berlín, como oficina de cooperación yo fui a visitar la Universidad Técnica de Berlín y ellos me facilitaron, pues me abrieron las puertas a una serie de laboratorios de investigación alemanes y me dijeron, vaya al Museo de Historia Natural y vea la parte de investigación.
cosa que me sorprendió a mí, en mi ignorancia. No me había dado cuenta que en los museos, en todos los museos, hay grupos de investigadores. Y el grupo de investigadores que trabaja en el Museo de Historia Natural de Berlín, de Ciencias Naturales de Berlín, es un equipo de matemáticos, físicos, geólogos, que están estudiando con las herramientas más modernas una serie de cosas, ¿no? Entonces, es cierto que la iglesia moderna católica está, la que conozco, ¿no? No me meto con la musulmana ni con la religión hebrea, que no tengo contacto, ni con las nuevas cepas cristianas que han aparecido, ¿no? El asunto es que la encíclica Laudato Si es un argumento fundamentado científicamente sobre el desarrollo humano y sostenible, y lo ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Entonces, es cierto que hay un apego a la ciencia, pero hay unos preceptos de fe que uno no discute, pues, ¿no? Entonces, si uno quiere creer, cree en eso, pero yo no voy a usar la fe para creer si la elección fue buena o mala, ¿no? No voy a hacer una encuesta y después que le bombardeo durante 3 semanas que las encuestas, que las elecciones hacen una porquería, vas y le preguntas a la gente, ¿qué opina? ¿Hay sospechas? ¿Le parece que estuvo bien? No, pues no. Entonces, lo que no podemos tomar en cuenta para el desarrollo político, ¿no? Para la vida social, es esta fe que finalmente Rosa María también se equivoca en decir que la fe es un libre albedrío, porque la fe musulmana, católica y hebrea, que nacen hace 1000, 2000 años, ¿no? Entre 2000 años o más, esa fe se da en el marco de los imperios conquistadores, de lo que yo llamo la barbarie totalitaria patriarcal. Y es en ese contexto que nacen estas iglesias. Y estas iglesias nacen con el objetivo de colaborar con el poder para que a la hora que marchen contra sus enemigos tengan un solo Dios y una sola bandera. Por eso es que se habla de religiones modernas que no son politeístas, sino que son monoteístas. Claro, religiones modernas que tienen 2000 años o más. Religiones monoteístas que eran muy funcionales al poder de los tiranos, de los emperadores, para conquistar mundos, para conquistar fronteras. Entonces yo decía, irónicamente, que si bien no está probado que la fe mueva montañas, la fe sí mueve a la gente a morir para expandir fronteras, ¿no? O sea, la fe sí mueve fronteras, ¿no? Y eso era lo que se aplicaba en la época de los imperios. Entonces, en esa época de los imperios, que más o menos son 5000 años, no había ni libre elecciones, no elegían a sus emperadores, no tenían libre albedrío, no podían profesar una fe que quisieran, porque inmediatamente los protestantes masacraban a los católicos masacraban a los protestantes y así sucesivamente, ¿no? Y todos se agarraban contra los judíos, porque esos son, como dicen los mexicanos, los puerquitos de la historia, a los que todo el mundo los ha agarrado de víctimas, ¿no? Pero ellos igual son verdugos de los palestinos ahora. Así es la vida y el ser humano. Entonces, no había elección de nada, ¿no? Solo el derecho a ir a morir por el dueño, ¿no? Por el patrón, por el emperador, ¿no? Claro, en épocas modernas la fe, como dice la señora Rosa María Palacios, forma parte del libre albedrío de los países democráticos, ¿no? Entonces, en esas andamos y esta fe que mueve montañas es utilizado hoy día por los fake news, o sea, fake news. Los fake news es una idea que se le ocurre a un perverso o a un idiota, y ese perverso o idiota la replica, la manda a sus amigos, y que resulta que hay algunas ideas que cobran miles o millones de likes, o sea, todo el mundo las acepta, las comparte y las difunde. Ahí ven como tarados, cómo están repitiendo en estas elecciones un grupo de gente ideas de lo más descabelladas, ideas de complot que no se comprueban, que no se verifican y que se repiten hasta la náusea. Bueno, ya se ha descubierto que hay fábrica, hay granjas
de trolls, ¿no? Y Porky y su granja es una granja de trolls. Y Vladimiro Montesinos, ya ustedes saben que ahora ya está saliendo los detalles de esas conversaciones. Vladimiro Montesinos le ofrecía una granja le daba consejos a Keiko de cómo manejar su granja de troll. O sea que encima son negocios que se montan, por eso les digo, o perversos o idiotas, que se dedican a reproducir ideas sin necesidad, sin pensar, sin reflexionar, sin ver qué fase científica hay para eso, ¿no? Y todos los días ya parece que a Keiko ya se le acabó la pila, y ahora el renacido López Aliaga, con, con sus militares fujimontesinistas y Erasmo Wong poniendo la plata, están con otra granja de trolls renovando a López Aliaga. Entonces, no hay ninguna verificación y se repite fanática. Es igual como en la Edad Media, pues el feudal, el emperador mandaba masacrar al enemigo bajo una bandera y un escudo religioso, y todos iban atrás y todos alababan, cantaban mientras mataban a las brujas y se divertían viendo cómo mataban herejes y brujas, la Santa Inquisición, ¿no? Por eso es barbarie totalitaria patriarcal. Entonces, los fake news es la versión actualizada de ese pensamiento retrógrado y que tiene su paradigma con Trump, ¿no? Trump es el modelo. Por eso es que Estados Unidos y Biden está prestando tanta ayuda a Estados Unidos, ha dicho de que las elecciones son correctas y limpias, y ha mandado 2 millones de vacunas al primer país que le ha mandado 2 millones de vacunas a Perú, porque Biden siente en carne propia que lo que le están haciendo a Castillo es lo que le hizo Trump a él. Entonces, para Estados Unidos son muy conscientes y están Biden en la idea de desarrollar un gobierno en democracia que vele por los aspectos sociales que ha descuidado la forma de manejar la economía del neoliberalismo y de Trump. Entonces, volviendo a nuestras humildes clases, decíamos que acá vamos a tratar dos teorías que son sumamente, son clásicas, ¿no? Son las tradicionales y no necesariamente es lo que hoy día en el mundo de la investigación se maneja. Pero las ideas son fuertes, sencillas y claras, ¿no? Eso es lo que pasa con la fe y la religión, que te da seguridad. Que ante el miedo, la zozobra, te da la calidez, ¿no? La calidez y la seguridad. Entonces acá vamos a hablar de cosas que parecen fantásticas, pero en realidad en muchos son todavía un cuentito. Entonces, un momentito que me están llamando de la oficina, ¿ya? Tengo que ver qué es. Vamos a nuestros negocios. Acá tenemos dos moléculas de hidrógeno que son las chiquitas, ¿no? O sea, una molécula de hidrógeno que está formada por dos átomos de hidrógeno y una molécula de cloro que está formada por dos átomos de cloro. Entonces, la teoría de las colisiones dice que en los gases, en la reacción química, hay choques, como el choque A, donde se produce el choque, acá es pura mecánica newtonana, ¿no? Son bolas rígidas que chocan y al final del choque, el cloro se va por su lado y el hidrógeno se va por su lado. Conclusión, en el choque A no hay reacción. En el choque B, o sea, esa es una cuestión estadística, ¿no? Los N choques. En el choque B hay choque y hay reacción química. Este choque segundo produce la reacción química que está descrita arriba, ¿no? Entonces, el número de choques exitosos que producen reacción química se calcula con esta fórmula, ¿no? Que más o menos tiene que ver con la cinética de los gases ideales. Entonces, lo que se afirma
es que esos choques exitosos o que la distribución de energía, ¿no? De los estados energéticos de las moléculas, vamos a observar que la fracción de colisión va a tener una distribución para una T1 y para una T2, observándose que los valores que los choques que tengan más éxito serán los que superen un nivel de energía determinado, que se llama energía de activación. Es decir, los choques exitosos están ligados al tener un valor de energía de activación determinado. Entonces, observamos que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de choques exitosos, ¿no? Entre T1 y T2, ¿no? En T2 el área bajo la curva, la integral de la baja que nos va a dar los valores, es mayor que en T1, ¿no? Entonces, eso lo vamos a reflejar en esta función de distribución de valores de energía con un valor límite. Entonces, lo que hacemos es multiplicarlo por el número de choques exitosos. Espérate, yo creo que estoy cometiendo un error. Este es el número de choques totales, según la teoría de los glaciales. Y lo que vamos a hacer ahora es decir que esos choques exitosos que hemos descrito en la transparencia anterior se van a dar solo si estos choques exitosos superan este valor de energía. Entonces, el número de choques, que es multiplicado por esta probabilidad o esta fracción de choque, hace que nos dé el número de choques exitosos. Otro factor a tener en cuenta, o sea, primero sería que la reacción química sucede por los choques. No todos los choques son exitosos. Los choques que producen reacciones químicas son los que superan un valor mínimo de energía. Y la tercera condición es lo que se llama el factor estérico. El factor estérico significa espacio, ¿no? Ustedes ya son yo soy de una época anterior en que lo máximo era el sistema estereofónico, ¿no? ¿Por qué era estereofónico con respecto al sistema, ¿cómo sería? Mono, pues, ¿no? Era que la reproducción estereofónica era que ocupaba todo el volumen de la sala, ¿no? O sea, se escuchaba igual en todo un recinto cerrado, a diferencia de la frecuencia que no era estéreo, ¿no? Y que era digamos, de un sonido pobre porque no ocupaba. Entonces, el factor estérico es la forma como se manejan en el espacio los choques. Entonces, acá tenemos 5 choques que si ustedes observan con atención, ya sea la molécula de hidrógeno o la molécula del otro elemento, no sé qué será, ¿no? Pero tenemos dos moléculas que chocan, una de 2 átomos y otra de 4 átomos, ¿no? Entonces, observen ustedes que pueden haber distintas formas de chocar. La primera y la segunda es la molécula grande, la que cambia de orientación en el espacio. En la tercera es la molécula pequeña que cambia de orientación. En la cuarta, las dos cambian. Y en la quinta también hay otra opción que justamente es la función estéril. Entonces, lo que decimos es que de estos 5 choques, 5 formas de chocar, y seguro vamos a tener N formas de chocar, podemos calcular la probabilidad del choque exitoso. O sea, los choques con la energía de activación suficiente, no todos esos choques que tienen la energía de activación suficiente son capaces de producir reacción. Solo aquellos que tienen una orientación exitosa, digamos, ¿no? Entonces hay que calcular la probabilidad de que el choque sea un choque exitoso, como vemos acá. Y eso es entonces agregar acá la probabilidad. Entonces este es el número de moles de A, número de moles de B. Esta es la separación el radio entre A y B.
Esta es la constante de Boltzmann, la temperatura, y este es la velocidad, el factor cinemático de la teoría de los gases ideales, de la cinética. Entonces, si nosotros cambiamos estos choques exitosos a expresarlos por mol, entonces vamos a tener acá el número de Avogadro, y acá tenemos ya expresado como moles, ¿no? Moles de A, moles de B, en mol, ¿no? O sea, esta es ya función molar, ¿no? Acá tenemos número de átomos o número de moléculas. Eso también hace que la constante de Boltzmann, ¿no?, cambie a R, ¿no?, etc. Y quedaría así la nueva idea, expresada de forma molar. Ahora, si nosotros tomamos la velocidad de reacción como una reacción elemental, va a ser la constante de velocidad de A por B. Entonces, nosotros si le damos ese formato a estos choques, entonces vamos a tener que la constante va a abarcar todo lo que es constante acá, el número de Avogadro, la probabilidad, el radio al cuadrado, ¿no? Y 8pi RT, NA1, todo esto es constante, ¿no? Y la energía de activación por RT también. Entonces todo esto viene a ser la constante de velocidad. Entonces, si observamos el término preexponencial del que nos hablaba Arrhenius, ¿no? Si tomamos esto como el término preexponencial, ¿no?, recordando que Arrhenius dice que K es igual al término preexponencial por E menos, yo no escribo porque es complicado, ¿no? O sea, E menos delta entre RT. La afirmación de Arrhenius es que este término preexponencial A es independiente de la temperatura. Ahora yo les pregunto, a ver, para empezar a ganar puntos, Lacoste, ¿el término preexponencial depende o no depende de la temperatura según la teoría de choques? Lacoste no le interesa. Lagartos, ¿este término preexponencial depende o no depende de la temperatura? El siguiente. Sí, ¿Ah? ingeniero. ¿Quién está contestando? ¿Lacoste? Lagarto. Lagarto, ¿el término preexponencial depende de la temperatura o no? Arrhenius dice que no depende, ¿no? ¿Usted qué Sí, dice a la luz de la teoría de las colisiones, que es más moderna, ¿no? Porque, que es independiente, ¿no? Dije. o sea, si no depende de la temperatura, no debe aparecer la temperatura en A, ¿no es cierto? Claro, pero ahí se ve que aparece, ¿no? Entonces, sí depende en un término T a la N, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esa es la primera desmitificación de la ecuación de Arrhenius. De acuerdo a la teoría de las colisiones, no depende de la temperatura en forma de T a la N, ¿no? Entonces, Correcto. este es el primer desmentido. Lo que es complicado es justamente, y esta teoría, bueno, no estoy yo al tanto yo no estudio estos temas, pero lo que se dice de manera clásica en los libros es que esta teoría queda al fracaso porque determinar el factor estérico es muy complicado, salvo para casos de moléculas muy simples. Entonces es una teoría que no sirve porque no se puede aplicar. Pero sí demostró que el término preexponencial depende de la temperatura, ¿no? De T a la N. Es el aporte, digamos, el aporte de esta teoría. Entonces, esta teoría cae en desuso por su inoperatividad para aplicarla, ¿no? Entonces, la segunda teoría que surge es la teoría del complejo activado, que ya habla de
de mecánica cuántica. De alguna manera ya está tomando en cuenta los estados cuánticos de la energía. Entonces, lo que dice esta teoría es que toda reacción elemental pasa por un estado transitorio llamado estado de transición, ¿no? Entonces, hay un estado de transición y ese estado de transición forma un complejo activado. O sea, A se transforma en A, complejo activado, y del otro lado también B, para regresar a A, se transforma en B, complejo activado, antes de volverse de B a A o de A a B. Entonces, lo que nos habla es que tanto los reactantes como los productos están asociados con estados mínimos de energía, separados por una barrera de alta energía, energía de activación. Eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, el complejo activado se caracteriza por estar asociado a un máximo de energía que a su vez es la mínima máxima energía posible, separando dos mínimos. Acá era la cosa. Entonces, le doy 10 puntos al que me explique esto. A ver, lagartos. Vuelva usted a leer desde tanto hasta el final y trate de pergreñar una explicación. Pero primero lea para que nos convenzamos de que o estoy loco o alguna explicación racional debe haber, ¿no? Como no es un acto de fe, vamos a discutir si este texto tiene sentido o no. Entonces, Lagarto, lea, por favor. Ok, ingeniero. Rapidito, porque sí, desde tanto los reactantes. Sí, sí, tanto los reactantes como los productos están asociados con estado mínimo de energía separados por una barrera de alta energía de activación. En cambio, el complejo activado se caracteriza por estar asociado a un máximo de energía que a su vez es la mínima máxima energía posible separado dos mínimos. El gráfico. ¿Qué dices tú? ¿Qué entendiste de eso? Ya. Con una pista Eso me recuerda un poco a reacciones exotérmicas, endotérmicas, más o menos, cuando dice que los reactantes y los productos están como que separados por una barrera de energía, ¿no? Acuérdate, la primera transparencia de este asunto de cinética era A transformándose en B, para lo cual había que vencer una barrera de energía, ¿no? Podríamos decir que A está en su mínimo estado energético y B también está en su mínimo estado energético, ¿no? ¿Te acuerdas el gráfico, no? Ah, Lo que está diciendo es que va a haber una energía de activación y esa energía de activación en ese valor máximo es que se genera, se forma el complejo activado, que no es ni A reactante ni B producto, ¿no? Es un, no sé cómo decirlo, porque ni yo mismo llego a materializarlo. En química orgánica sí se ve, se habla del estado activado, ¿no? Es una forma, es una organización molecular que viene de A, pero ya no es A, es otra organización molecular. Otra característica del complejo activado es que va a durar poquito tiempo. Entonces, Lagarto, todavía no le he otorgado ningún punto, ¿no? no, ingeniero. Para ganarse su medio punto con sangre, sudor y lágrimas, entonces yo le voy a hacer preguntas y usted me va a contestar. Ay, caray. Una cosa que... Ya. Entonces, en primer lugar voy a explicar esta cosa. Cada molécula va a tener, según la teoría de Hitler y London, que estudia estos niveles de energía y mecánica cuántica, por ejemplo, para la formación de la molécula de hidrógeno, vamos a tener una molécula de hidrógeno con otra molécula de hidrógeno con dos niveles de energía, una energía enlazante y una energía antienlazante. Perdón, este es antienlazante.
y este es enlazante. Entonces, para que se produzca el hidrógeno se una en molécula, tenemos que estar en este valor mínimo de energía, entonces ahí se logra formar la molécula. Entonces, R0 viene a ser el valor mínimo de energía del enlace químico. Entonces, si en vez de tener esta energía enlazante de la molécula 1, esta energía enlazante de la molécula 2, tengo los n estados energéticos cuánticos, ¿no? O sea, n curvas como estas que están presentadas a la derecha. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. XY más Z, dando X más Y más Z. Entonces, lagartos, ¿usted estudió en topografía curvas de nivel? ¿Conoce las curvas de nivel? No hemos llevado topografía, pero más o menos creo que sí podríamos leer la curva de nivel. ¿No? O sea, tú ves, fíjate, imagínate tú que esto es curvas de nivel, ¿ya? Te lo voy a hacer más específico. Acá, que es un valor bajo, ¿no? Acá tienes 15, digamos que sea 15.000 metros, 12.000, o pies para que sea más, Ya. no importa. Vamos a hablar de 15.000 metros, 12.500, 10.000, y acá hay 6.500 metros, ¿no? Y cuando te vas a este lado otra vez, sube, ¿no? Entonces, yo te digo que imagines que esto es Ticlio. Ticlio está a 4.900, creo, ¿no? Bueno, no interesa. 6.500. Tú para llegar a Ticlio, del valle de Matucana, digamos, que estás abajo, ¿no? Estás en nivel a 2.500 metros, digamos, ¿no? Tú partes del valle de Matucana, que está a 2.500 metros de altura, o sea, reactantes X, Y más Z, ¿no? Este es el valle de los reactantes. Entonces, ¿qué haces tú para irte a Ticlo? ¿Vas a bajar o vas a subir? Estaría subiendo. Claro, subiendo hasta esta meseta, hasta Esto tiene un Claro. nombre geográfico. A ver, sorpréndeme, lagarto, ¿cómo se llama este paso entre dos montañas? Una abra. Entonces, esta es la abra de Ticlio, ¿no? El abra de Ticlio. Y lo que llegamos a una pequeña meseta muy corta, ¿no? O sea, esto tendrá 600 metros, digamos que tenga 600 metros, ¿no? En comparación de que de aquí a acá debe haber unos 30 kilómetros o más, ¿no? Entre Matucana y Ticlio, ¿cuántos kilómetros habrá? 30, ¿no? Digamos que sea 30, no interesa las cifras, ¿no? Entonces llegamos a la meseta. Y tú para bajar digamos, al valle, ¿cómo se llamará? Al valle de Loroya, al valle del Mantaro, bueno, vamos a poner el valle de Loroya, aunque no sé si sea pertinente hablar. Pero tú bajas de acá, de Ticlo, te vas a La Oroya, ¿no es cierto? Y en La Oroya vuelves a estar en realidad a 3.900, ¿no? Un poquito más alto que 2.500, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer del Abra de Ticlio a La Oroya? ¿Vas a subir o vas a bajar? Estaría bajando. Bajando, ¿no? Entonces, del valle de reactantes, para transitar al valle de los productos, has tenido que pasar por un nivel de energía que, ¿qué característica tiene? Porque digamos que si tú eres un osado alpinista, te vas, sales de Matucana, te vas por los cerros, llegas a la punta de este cerro a 15.000 metros y bajas y llegas al valle de Oroya, ¿no? O sea, tú tienes acá infinitos caminos que seguir, ¿no? Pero ¿cuál es el camino que te va a requerir menos energía? O sea, tú vas a construir la carretera subiendo los camiones a 15.000 metros para después bajar en picada. ¿Eso tiene sentido? No. No sé, ahí estaría Estarías consumiendo, aprovechando ¿no? el Abra, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Y el Abra vendría a ser el más bajo nivel de energía
de las altas alturas que hay en Tiglio? A ver, explícame por qué ahora. Ahora explíquenme ustedes este fenómeno. Ahora explíquenmelo en términos de reacción química, entonces. Ya se los expliqué en términos de geografía. Ahora ustedes más científicamente vuelvan al lenguaje químico. A ver, lagartos, si entendieron, pues yo no he entendido nada. Recuerden el concepto de energía de activación, ¿no? Que es una barrera, ¿no? Recuerden el dibujito. Ingeniero, creo que lo que trata de decirnos en general es que mientras, bueno, como usted ha explicado con geografía, ¿no? Que mientras más alto, mejor dicho, si nos encontramos en el centro de las líneas isométricas y deseamos bajar, pues utilizamos generar energía, ¿no? Pero si nos topamos con Pero habla en términos de reacción. en Tú términos tienes reactantes y se van a volver productos. La conversión de reactantes en productos, ¿qué va a requerir desde el punto de vista energético? Podría ser, ingeniero, que la reacción en los reactantes tiene que llegar a un determinado punto de energía Que para es energía y activación, pues, ¿no? La barrera de a la energía. energía de activación y luego bajar hasta llegar a los productos, ¿no? Que Exacto. recorrería. Ujú. Pero ese nivel de energía tiene una característica, ¿no? ¿Cuál es la característica de esa Que cota? sería la máxima energía. La máxima sería 12.000, 15.000. Ujú. Geografía, pues haga la asociación, pues ya me he matado, eso me llevó años a mí inventarme eso para hacerles entender y parece que no funciona. Pero esa mínima energía es más alta que el reactante y que el producto, ¿no es cierto? Sí, mínima energía necesaria para iniciar. Entonces, ahora, entonces lo que van a hacer es, a ver, entonces Lacoste, vuelva a leer este texto y dígame cómo, si lo entendió o no lo entendió. Después de esta explicación sabionda. Un poquito rápido. Lagartos que estaban, creo, ¿no? Me dije Lacoste, lagartos. Sí, ingeniero, ¿Ah? ¿Lagarto, un ingeniero o Lacoste? Sí, no, lagarto, me he equivocado. Ah, ok. Ya, pues, a la una, a las dos, a las tres. Ya. Tanto los reactantes como los productos están asociados con estados mínimos de energía separados por una barrera de alta energía. Ah, claro. En cambio, el complejo activado se caracteriza por estar asociado a un máximo de energía que a su vez es la mínima energía posible separado los mínimos. Ya. ¿Ahora sí entendió o no? Ingeniero, con la ayuda de la gráfica sí ya se tenemos una Ya. idea. Pues claro, esto no se trata de curvas de nivel, se trata de niveles de energía. El reactante está en un nivel de energía mínimo para transformarse en B y llegar a ese estado, digamos, estable, mínimo, tiene que subir, tomar un valor de energía que es la energía de activación. Pero esta energía de activación no es cualquier subida, ¿no? Digamos que la naturaleza busca la economía de energía y la economía de energía es ir por el más bajo de los más altos, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza y eso es lo que ustedes conocen y han visto infinitas veces en sus... A ver, lagarto, para terminar con ustedes,
¿Este grafiquito ahora les parece conocido? ¿Ya lo han visto antes o es la primera vez que lo ven? Ah, dije, ese gráfico es a ver, Tiene de su una, nombre. sí, de una reacción, parece, Tiene su nombre en castellano, le dicen, que es la traducción de lo que está ahí, ¿no? Te ayuda. Y hay una reacción exotérmica. isotérmico. Mm, No es necesariamente exotérmica, yo diría endotérmica, porque si tienes que meter energía, para que suceda exitosamente tienes que meter energía. O sea, piensa en el carrito, pues estás en Mantaro, digo en Matucana, ¿y qué vas a hacer? Vas a cargar tu tanque de gasolina, ¿por qué? Porque vas a gastar un montón de gasolina subiendo en segunda, ¿no es cierto? Sí, O sea, eso te va a costar energía, ¿no? O sea, si consumes energía, ¿es endotérmico o exotérmico? O sea, no sé qué tenga que ver con endotérmico, ¿no? Entonces, endotérmico. claro, Sí. es un consumo de energía, o sea, tienes que vencer esa barrera. Ahora, lo interesante acá es que en este compuesto orgánico, miren, sí están puestos esos compuestos cis trans, entonces, este compuesto rarazo que no sé qué diablos es, se va a transformar en este otro compuesto, ¿no? ¿Ven? Que el C pasó al lugar del N, esos son los misterios de la química orgánica que a mí me producen alergia. Entonces, miren ustedes que acá sí va a haber una estructura de complejo activado, ¿ven? Que se diferencia del reactante, que se diferencia del producto y hasta se diferencia de productos intermedios, como este de acá y este de acá, ¿no es cierto? Entonces, el complejo activado tiene, esto no viene a ser, o sea, el complejo activado no es un punto en esta curva, o sea, el máximo de esta curva. En realidad, el complejo activado va a tener un tramo, un pedazo, ¿no? O sea, es una distancia pequeña, pero, o sea, igual que el Abra, pues, ¿no? Yo de Lima, de Lima a Loroya tengo, ¿cuántos kilómetros tengo de Lima a Loroya? ¿300? Ya digo que sea 300. De esos 300 kilómetros, el complejo activado solo va a existir 800 metros, o sea, va a existir en una fracción pequeña de espacio y una fracción pequeña de tiempo, ¿no? Porque cuando todo el mundo se para en el Ticlo a comprar artesanías, a- a tomarse fotos, pero si uno está apurado, el Ticlo lo pasará pues en media hora, ¿no? 20 minutos, ¿cuánto demorará hacer esos 3 kilómetros? No sé, no demoramos nada, o sea que, entonces, el complejo activado tiene una vida muy corta, pero sí tiene una característica importante desde el punto de vista termodinámico. Y, y el, y el tema es que, si bien A más B está fuera del equilibrio con el producto, o sea, los reactantes y los productos están fuera del equilibrio, pero el complejo activado sí está en equilibrio con los reactantes y el complejo activado de los productos sí está en equilibrio con los productos, ¿no? Ese es el fundamento de la teoría. Como les decía, la parte cinética empieza siempre tratando de partir del equilibrio para ir a la cinética, ¿no? Entonces, un poco que matemáticamente se va. Entonces, nosotros vamos a tener una constante de equilibrio del complejo activado, esta reacción. Va a ser el complejo activado entre los reactantes A y B. Entonces, eso se puede manejar como funciones cuánticas, ¿no? Y volvemos a tener acá la energía de activación del complejo activado, ¿no? Porque, y esto va a ser el término de la velocidad, y este va a ser el espacio, ¿no? Porque como esto tiene un espacio, entonces yo puedo sacar acá este espacio, entonces va a ser una distancia, ¿no? O sea, esto va a tener una pequeña distancia delta, que es el tamaño del complejo activado. Bueno, no perdamos más tiempo, porque no, esto no nos va a aportar mucho. Entonces, nosotros podemos despejar y obtener de acá C, ¿no? Entonces, C va a ser igual a por B por todo esto, ¿no? Entonces, según la teoría cinética de los gases ideales, acá yo tengo el factor de velocidad. Entonces, introduzco espacio entre tiempo y obtengo entonces velocidad de reacción, ¿no?
es igual a K por A por B, ¿no? ¿Y qué cosa va a ser K? Entonces, esto va a ser K de T, F y la energía de activación. Entonces, otra vez la pregunta para los lagartos. Esta vendría a ser la ecuación de Arrhenius, ¿no es cierto? La Sí, sí, constante, correcto, ingeniero. acá está, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el término preexponencial depende o no depende de la temperatura? Sí, sí, depende. Depende, ¿no es cierto? Acá está. Claro, ahí se ve. Y este a la 1, ¿no? Sí, Entonces, claro. de acuerdo a la vieja teoría y a la nueva teoría, llegamos a la conclusión que el término preexponencial sí depende de la temperatura. Lo que va a decir el vivazo de Arrhenius es, no, pues yo he dicho que el término preexponencial casi no depende de la temperatura. Y no sé si lo habrá dicho matemáticamente, pero lo que manejamos hoy día es, si el término exponencial explica el valor en 95% de K, con P constante, un P, independiente de la temperatura, ¿no? Porque este depende de la temperatura, dice también. Entonces, si este término yo puedo despreciar su impacto con la temperatura, decimos que cumple con la ecuación de Arrhenius. Y resulta que es una exitosa ecuación que se usa para todo. Ya se abusa, porque esto no es una ley universal, esta no es la quinta ley de la cinética, así como tercera ley de la termodinámica, ¿no? No. Es un modelo empírico desarrollado por un científico sueco, si no me equivoco, Arrhenius, que estudió la conversión de la glucosa en sacarosa y estudió una reacción elemental. O sea, es una reacción elemental que prescinde del factor temperatura, o sea, lo desprecia, ¿no? Despreciamos el impacto de la temperatura sobre el término preexponencial. Lo hacemos independiente de la temperatura, ¿no? Y así nace la ecuación de Arrhenius. Entonces nosotros cada vez que usamos la ecuación de Arrhenius, tenemos que comprobar que para nuestro caso, para nuestro experimento, funciona o no funciona. Y esa es una comprobación otra vez estadística, ¿no? Con ayuda de la estadística, vemos el R cuadrado y sobre todo vemos el K contra el K' y vemos que efectivamente está dentro del intervalo de confianza de un valor ajustado estadísticamente. O sea, le damos significado al R cuadrado, ¿no? Entonces, por eso es que cuando no tenemos una correlación con el valor de Arrhenius, tenemos que recurrir a esta expresión de, de desarrollar un polinomio de AT a la N, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación empírica, ¿no? Las dos son empíricas, porque la ecuación de Arrhenius es empírica, y esta, o sea, a mí se me dio por poner semi-empírica, pero es una ecuación empírica que modifica la ecuación de Arrhenius clásica, ¿no? Dándole, porque la ecuación límite de Arrhenius será cuando n es igual a 0, ¿no? Cuando n es igual a 0, tenemos o sea, la ecuación de Arrhenius. Cuando no, estadísticamente no responde el experimento, tenemos que pensar en AT a la n, ¿no? Otra cosa que no se dice en todos estos discursos es que yo puedo tener una reacción de primer o segundo orden, es decir, mi reacción puede ser de primer orden a 25 grados centígrados y hasta 60 grados ser de primer orden, pero de 60 a 200 grados es de segundo orden de 200 a 1000 es de orden fraccionado. Entonces yo voy a tener distintos valores de K y yo no puedo aplicar la ecuación de Arrhenius a distintos valores de K. O sea, tiene que ser el mismo orden de reacción. Es algo que no se dice, no sé por qué no se dice, pero es una cosa obvia. Es el mismo orden de reacción, ¿no? Más o menos, si no va a pasar lo que pasa cuando ustedes hacen cálculos termodinámicos y hay estados alotrópicos, ¿no? O sea, ustedes para calcular
el valor de delta H constante y delta S constante, tienen que hacerlo dentro del rango en que el R cuadrado sea altísimo. Eso puede ser al estado sólido, después al estado sólido líquido, ¿no? Y hacer tramos, ¿no? Y en esos tramos pueden tener distintas pendientes, iguales acá. Las pendientes van a determinar que hay etapas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la primera etapa depende de la reacción química y la segunda depende de la difusión. Eso va a ser una discusión muy frecuente, ¿no? Pero que tiene que tener el mismo orden, eso es mandatorio, ¿no? Es obligatorio. Con frecuencia, o sea, hicimos un cálculo para la reacción, ¿se acuerdan del metano? La combustión del metano, obteníamos creo que 75% de ecuaciones elementales que cumplían con Arrhenius y solamente una mínima cantidad no cumplía, ¿no? Y eso lo extrapolamos a decir que es muy probable, ¿no? Esas son las afirmaciones estadísticas, ¿no? Lo que han hecho los estadísticos que es muy probable que no haya habido fraude, que con las pruebas estadísticas se encuentra un intervalo de confianza del 95% y que los que hablan de fraude, al menos que tengan pruebas, que es masivo, que es, ¿no? Es lo que dicen que, a diferencia de la OEA, en Bolivia, la misión de la OEA en Bolivia detectó desde el comienzo una serie de irregularidades. Entonces, cuando hizo su informe, informó a la OEA de que las elecciones en Bolivia que hizo Evo Morales no eran muy ajustadas a los cánones democráticos. Y por eso es que la OEA interviene, logra que manden la misión y se desbaratan las elecciones truchas que había hecho Evo Morales. Acá la misión de la OEA ha dicho que todo ha estado correcto, ¿no? Entonces, quiero que sean conscientes de la cantidad de fake news. Cada día inventan uno nuevo, ¿no? El último invento fue que la OEA los recibe. Bueno, la OEA los ha recibido, pero tengo entendido que les ha dicho al oído, miren, hijitos, la misión que tenemos todavía en el Perú no encuentra hasta ahora nada que reprocharle al sistema electoral peruano. Pero ahí va la mula al trigo, ¿no? Entonces, como la dulce Keiko no ha dado resultado, ahora entre el facho, pues, ¿no? Este es un ítem que está en el libro de Sonny Wasworth, que está en la biblioteca, o sea que ustedes lo pueden consultar, y es que las reacciones hemos dicho que son muy irreversibles, ¿no? Eso nos acomoda, pues, para todos nuestros modelos. O sea, siempre hacemos supuestos simplificadores, pero que tenemos que corroborarlos con la estadística, ¿no? Si las simplificaciones que hemos hecho, o sea, por ejemplo, si me sale que el n rigurosamente es 0.98, y yo he descubierto de manera simplona con el método de los promedios de que n es igual a 1, es lo mismo, pues, ¿no? En términos de intervalo de confianza, justamente ahí viene la importancia de hacer ese gráfico, estamos dentro del error estadístico, ¿no? Entonces, no hay problema, pero sí hay reacciones reversibles y a altas temperaturas, cuanto más alta es la temperatura, más reversible es la reacción, ¿no? Ese es un principio termodinámico. Entonces, acá nosotros tenemos cómo se distribuye la energía. Esto es lo que se llama el camino de reacción. Yo me acuerdo cuando era estudiante como ustedes y nos hablaban tocando este punto, pues en camino de reacción, yo sinceramente era de las cosas, yo no sé, bueno, en la época que yo era estudiante era el sistema muy rígido, ¿no? El profesor era pues el amo y dueño de la verdad. Entonces no se acostumbraba ni se estilaba cuestionar al profesor, ni preguntarle, no entiendo eso, ¿no? El profesor hacía su clase, llenaba la pizarra y se iba, ¿no? Y, César Sotillo nos dictaba mecánica cuántica, que había estudiado en Berkeley, y César Sotillo llenaba la pizarra, nos miraba y decía, ¿han entendido? Y todo el mundo vemos con una cara de plato, se reía, borraba la pizarra y volvía a llenar la pizarra. Y así eran las clases y llegaron unos físicos que fueron perseguidos por la dictadura de Onganía, llegaron unos magníficos matemáticos y físicos a la UNI, trabajaron un tiempo, y su filosofía era la misma, ¿no? Entonces,
Hoy día no, hoy día tenemos que ser interactivos, no tiene un sentido de que yo me cebe con algunas cosas que más o menos sé y no quiera yo debatir, ¿no? Entonces, acá tienen un resumen de lo mismo, ¿no? Y una de las cosas era el camino de reacción. Yo no lo he entendido sino hasta que de un libro ruso saqué esa transparencia que ustedes han visto, y eso me aclaró a mí el panorama, ¿no? Entonces, ahora sí ya nosotros todos compartimos el entender lo que significa el perfil de energía, el camino de reacción, porque este gráfico se llama camino de reacción, ¿no? Que ahora con el ejemplo de Matucana a la Oroya, espero que hayan entendido el camino, ¿no? Entonces, se plantea la ecuación en términos de la teoría del complejo activado y se puede calcular C de complejo activado, se puede calcular la constante de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entonces va a ser el delta G de avance y el delta G de retroceso. Nosotros lo tenemos acá como velocidad de reacción total, y lo que vamos a hacer es hacer este artificio para poder separar el delta G termodinámico del delta G de avance. Entonces, según el libro de Son y Guasdo, con esta ecuación podemos calcular la parte que es termodinámica y la parte que es, o sea, la parte que es reversible, termodinámica, y la parte que no es reversible, irreversible o cinética. Bueno, yo he hecho una serie de mediciones y cálculos con esta fórmula y nunca me sirvió de nada. Pero sí, digamos, es elegante, pues, ¿no? Para impresionarlos, que la velocidad de reacción, entonces, cuando tenemos una reacción reversible, la parte reversible va a ser termodinámica y la parte irreversible va a ser cinética, ¿no? Es un enfoque y una idea que la vamos a usar en un par de casos, pero mejor es ver la parte aplicativa, porque esta fórmula, cuando yo he probado hacerlo con algunos datos, no me daba nada. Pero sí es elegante explicación. Entonces, lo que vamos a tener ahora son reacciones heterogéneas. O sea, el grueso de las reacciones metalúrgicas son de cinética heterogénea, ¿no? Entonces acá tienen ustedes una serie de ejemplos que así lo manifiestan, ¿no? La reducción del mineral de hierro con monóxido de carbono es una reacción gas sólido, ¿no? La tostación del mineral en el horno de lecho fluidizado, acá creo que hubiera sido más conveniente poner ZNS, pero también en el concentrado de zinc, es que no se produce cobre en lecho fluidizado, nadie lo usa, no es la vía económicamente atractiva, ¿no? La vía económicamente atractiva para el sulfuro de cobre es la etapa de fusión y de reverbero, ¿no? Perdón, fusión y de, ¿cómo se llama? La lanza de oxígeno que entra en el convertidor, ¿no? Entonces acá creo que hubiera sido mejor poner ZNS, que es el lecho fluidizado, ¿no? Porque es una típica reacción sólido-gas, ¿no? Entonces hay reacciones gas-líquido, creo que es la reacción anterior, la reacción que resume el trabajo del convertidor con pseudo-C líquido y cobre líquido sería una representación de gas líquido, ¿no? Con oxígeno. Pero acá se pone la reacción del carbón líquido en el hierro líquido reaccionando con el oxígeno, ¿no? En el convertidor de hierro, de acería, yo voy a eliminar el carbono que viene con 4.5% de la fundición del alto horno, en la radio, lo voy a bajar a 0.02 con oxígeno, ¿no? Y ese es el carbón que está en solución líquida, a cero, ¿no? Entonces lo elimino con la lanza de oxígeno. Sólido líquido, por ejemplo, la reacción de lixiviación de neutralización, ¿no? El producto de calcinación del horno del lecho fluidizado de zinc, que es un óxido de zinc,
le echo ácido sulfúrico y en una reacción ácido-base produzco sulfato de zinc o zinc en solución, ¿no? Que va a ser purificado y después llevado a celdas. Reacción entre escoria y metal, bueno, y la lixiviación alcalina, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegamos es que los procesos metalúrgicos están plagados de reacciones heterogéneas de distinto tipo, ¿no? Y en la cinética heterogénea, dos aspectos son muy importantes: la absorción y la catálisis, ¿no? La superficie entonces puede tener un efecto catalítico o un efecto limitante, ¿no? Entonces, la superficie catalítica puede reducir la energía de activación, ¿no? La superficie del catalizador, por ejemplo, el pentóxido vanadio, disminuye enormemente la energía de activación a tal punto de llevarnos a la reacción reversible termodinámica, ¿no? De producción de SO2 a SO3. Entonces, los fenómenos de catálisis están relacionados con el fenómeno de adsorción, o sea, que se tiene que absorber los reactantes sobre la superficie de reacción. Entonces, un típico esquema de reacción de absorción gas sólido se puede describir por los tipos de absorción y por las etapas, ¿no? Primero vamos a ver los tipos. Los tipos de absorción: puede haber una absorción muy débil o absorción física que está ligada a enlaces de Van der Waals y que es del orden de 2 a 6 kilocalorías, ¿no? Puede subir a 10, dice acá. Pero la absorción que nos interesa a nosotros en las cuestiones de cinética heterogénea metalúrgica es la absorción química, ¿no? Entonces acá sí tenemos enlaces que se forman y una energía de activación o una entalpía de absorción que es, digamos, elevada, ¿no? Que sea un valor de 50 a 60 kilocalorías, ¿no? Entonces, es esta energía la responsable de los fenómenos catalizados, porque disminuye la energía de activación, ¿no? De 200 a 50, digamos, ¿no? Kilocalorías, por decir alguna cifra. Entonces, las etapas que tiene las reacciones de absorción son la absorción, que es cuando el fluido, el gas, oxígeno, monóxido de carbono, se pega a la superficie. Hay reacción en la superficie de esas especies absorbidas y la deserción de los productos, ¿no? Por ejemplo, CO2, ¿no? Entonces, el fenómeno de absorción se estudia, vamos a ver un enfoque simplificado en este curso, ya que no tengo yo datos experimentales, no he trabajado experimentalmente con la absorción a altas temperaturas, sino en hidrometalurgia, ¿no? A bajas temperaturas. Entonces, esta es una explicación de lo que se llama el modelamiento de la absorción gas sólido por un tipo de modelo que se llama la isoterma de Laumeier, ¿no? Entonces, la isoterma de Laumeier asume que yo tengo una reacción A en los sitios activados de la superficie, y que voy a tener A absorbido a la superficie, ¿no? Entonces, la velocidad de absorción en moles de A absorbidos por centímetro cúbico por segundo será igual a esta expresión de acá, ¿no? Y la velocidad de desorción será igual a K por, o sea, esto tiene que ver con la reacción
acá, que esta es una reacción en 2 etapas elementales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo absorción, la velocidad de reacción va a ser K por A por AS, ¿no? O sea, porque, no, por los sitios libres. Entonces, los sitios libres van a ser A por 1 menos teta, ¿no? Entonces, esto nos da que la velocidad de ida, ¿no? La velocidad de reacción va a ser K de absorción por A por los sitios libres que van a ser A, pero 1 menos teta. Y teta viene a ser la fracción de sitios ocupados, ¿no? Entonces, acá voy a tener yo de derecha a izquierda voy a tener K por el reactante, que viene a ser A por la fracción de sitios ocupados. Entonces, cuando yo igualo estas dos reacciones, establezco un estado estacionario, ¿no? Al estado estacionario, estas dos ecuaciones se hacen iguales. Entonces, vamos a tener que si yo despejo el K, o sea, llamo K mayúscula, K de equilibrio, entre comillas, vamos a decir, al K absorbido del K de desorción, que es como hoy día se explica la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio va a ser la constante de velocidad de izquierda a derecha entre la constante de velocidad de derecha a izquierda, al estado estacionario, ¿no? El estado estacionario está relacionado con que yo tenga acá en el eje XT y en el eje IA, y entonces voy a tener A desapareciendo y tomando un valor estacionario, ¿no? Entonces este va a ser un valor de A infinito, ¿no? Porque no, con el tiempo no va a variar. Yo puedo tener el mismo fenómeno y tener un B infinito. Entonces, esa relación es a justamente B entre A, ¿no? Entonces, si yo despejo acá teta, al igualar estas dos, la velocidad de ida y la velocidad de vuelta, ¿no? Voy a obtener que la fracción de sitios ocupados va a ser igual a la constante de absorción, porque hablar de constante de equilibrio es muy grueso, porque no tomamos tiempo infinito, ¿no? En términos prácticos, por ejemplo, con el carbón activado, para determinar las isotermas de absorción del carbón activado, se toma un tiempo de 6 horas, ¿no? O sea, el oro que queda libre en la solución y que no es captado por el carbón activado, va a tomar un valor estacionario al cabo de 6 horas, ¿no? Entonces todas las pruebas se hacen a 6 horas y sacamos la isoterma de absorción del carbón activado, ¿no? Entonces, este viene a ser la constante de absorción, pero en este caso, como estamos usando el modelo de Laumir, este valor va a recibir el nombre de constante de Laumir, ¿no? Así se le conoce. Y lo que vamos a hacer es que este teta, la fracción de sitios ocupados, se calcula como Q entre Q máximo. Es decir, si nosotros vemos la curva
de Q contra A viene a ser el valor remanente al equilibrio. Para distintos valores vamos a observar que la curva hace un valor asintótico y este viene a ser el Q máximo o Q infinito también se le puede llamar. Entonces, la ecuación de la UNIR viene a quedar representada cuando yo pongo acá Q, vamos a forzar, QA va a ser igual, Q máximo, ¿no? O sea, Q va a ser igual a un valor A, va a ser igual a Q máximo por la constante de la UNIR, por este valor A entre 1 más K de la UNIR por A. Entonces, eso es lo que se conoce como las isotermas de la UNIR. Es un tema que ya habían visto. ¿Alguien había podido hablar de las isotermas de la UNIR? ¿Qué tal si me contesta? Sí, ingeniero, el ciclo pasado con la ingeniera Flor. Ah, ya, entonces no tienen preguntas entonces. ¿No? Entonces, acá tienen ustedes distintas curvas de la UNIR. Ven, acá, entonces este es el QI absorbido, que es cualquiera de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, el Q10 es este. Y ese va a ser calculado, o sea, otra vez, ¿no? Los puntos son los puntos experimentales y las curvas son las curvas del modelo, ¿no? Modelizadas, ¿no? Las tres curvas solas es porque se ha hecho cálculos matemáticos nomás para demostrar la variabilidad. Pero la característica del fenómeno de la UNIR es que en realidad se habla que es una primera capa de absorción y que produce un Q máximo, ¿no? Este viene a ser el Q máximo, ¿no? Acá. Entonces, escribimos Q máximo, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? ¿Se entendió? Pregunten, ¿eh? No cuesta nada preguntar. Ya. Entonces, seguimos adelante. El otro modelo solo vamos a hablar de la Muir y Freundlich porque no vale la pena que ahondemos, aunque sí he encontrado ya un paper que nos va a permitir estudiar la absorción del mercurio gaseoso en el carbón activado, ¿no? Que vamos a usar como referencia para la parte dirigida a la práctica. Entonces, va a haber dos grandes modelos. Otra vez hablamos de modelos convencionales clásicos. El próximo ciclo ya vamos a abundar en un montón de modelos y formas que son las... Porque hay que buscar, otra vez, siempre buscamos el modelo menos malo, el modelo que mejor se ajuste. Y muchas veces ni la UNIR ni Freundlich responden a esas expectativas de tener un Q predicho con un intervalo de confianza bueno, ¿no? Entonces, tenemos que abordar otros modelos empíricos, ¿no? El otro modelo empírico sería, yo diría que habría un modelo lineal, que no lo estoy mencionando, pero que obviamente si n es igual a 1, vamos a tener la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Entonces, si eliminamos este factor, lo que vamos a tener es un modelo que no lo he mencionado, pero yo creo que valdría la pena, porque justo para gases he encontrado un
creo que en el paper que vamos a analizar hay dos curvas y una es lineal totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo lineal? Entonces, la representación va a ser siempre acá el valor remanente de A para cada valor de absorción. No es tiempo, sino A, y acá va a ser Q, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que esto va a ser una red. Bueno, vamos a... Este sería el valor lineal y este sería friendly con un valor inferior a 1 y este sería friendly con un valor superior a 1. La diferencia de friendly con la UMIR es que no existen límites, porque en el fondo lo que nos está indicando la curva de la UMIR es lo siguiente, ¿no? Lo que nos está indicando la curva de la UMIR es que los sitios activos son limitados y cuando se satura ya no hay más absorción. O sea, cuando usamos un sorbente que tiene puntos activos limitados, baja densidad de puntos activos, y rápidamente se va a saturar, y entonces ya no va a haber más absorción, ¿no? Como ven ustedes acá, porque coge un valor límite, Q máximo, ¿no? En el caso de Friendly y el caso lineal, que vendría a ser lo mismo, la curva no tiene límites, y ese es el caso entre el oro y el carbón activado, porque el oro siempre son unos pequeños miligramos y el carbón activado son gramos, ¿no? Hablando de proporciones. Entonces, siempre voy a tener un montón de carbón activado con un montón de sitios libres, porque además el carbón activado es diseñado para tener gran cantidad de sitios activos para la absorción o sitios libres, mientras que una arcilla, una, una lúmina, una sílice, que son usados como absorbentes, tienen sitios limitados, ¿no? Entonces, el isoterma de Fleming es para casos donde yo aumento la concentración y aumenta la absorción, crecen de manera conjunta, ¿no? Y eso se refleja en esta ecuación. Ahora, siempre el gran tema es cómo opero yo con estas fórmulas, ¿no? Entonces, el negocio siempre es hacer una línea, ¿no? La linearización es el sueño de los científicos de los años 50 del siglo. Voy a cerrar la ventana porque que me... Bueno, no me satisface mucho este dibujito porque se supone que la curva debía abrirse más, ¿no? Pero en fin, se supone que esto crece cuando crece la concentración en el equilibrio, crece la carga, ¿no? Si yo le saco el logaritmo neperiano, ¿no? Así como se acuerdan con la velocidad de reacción, voy a obtener una linearización de la ecuación de Freundlich. Entonces, el intersecto me va a dar la constante de Freundlich y la pendiente me va a dar 1 sobre n. Siempre hay algunos que me dicen, pero yo usé n nomás, por eso, ¿para qué 1 sobre n? Yo, con la experiencia que tengo, cuando es 1 sobre n, para el trato estadístico es mejor que si fuera n. No me pregunten muy bien, tiene una razón matemática, pero en todo caso yo les diría que la fórmula oficial, si ustedes quieren usar la fórmula oficial de Freundlich, es 1 sobre n.
que eso tiene implicancia estadística, por lo que les recomiendo mantener el 1 siempre, trabajar con 1 sobre n. Eso sí les puedo asegurar. Entonces acá ven, tienen distintas posibilidades. Una posibilidad es que n sea igual a 1 y entonces tenemos el modelo lineal. El modelo lineal es justamente para gases, se da frecuentemente, y para orgánicos, ¿no? Digamos que en metalurgia extractiva, en hidrometalurgia, yo ahí sí tengo experiencia experimental, no hay modelo lineal. Es rarísimo. A menos que sea el comienzo de la curva, ¿no? Porque todo comienzo acá es el lineal, ¿no? Eso me ha pasado con pilas de lixiviación de óxido de cobre, ¿no? Los primeros 5 días puede ser hasta lineal, ¿no? Porque toda curva, pues, en fracción se vuelve una línea, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento matemático, estadístico para la ecuación de Freundlich? Es sacar el logaritmo neperiano, ¿no? Tal como se indica acá. ¿Cuál es el tratamiento matemático para la curva de Freundlich de Laumeier? Bueno, acá tenemos KD. Cuando estudié en la agraria el doctorado, los agrarios manejan el KD inmediato, ¿no? O sea, agarran un suelo, agarran la solución que está en equilibrio y dividen Q entre A, y eso les da un KD instantáneo, y para ellos tiene mucho valor. No son, yo cuando les hablaba de modelizar las isotermas, me miraban con una cara de espanto. Entonces, digamos que el KD sería un punto instantáneo, ¿no? Y sería esta recta lineal, ¿no? Porque no varía una concentración, ¿no? Es una concentración, una variación lineal, perdón. Pero como les decía, lo que más vamos a emplear es la curva de Freundlich, que bueno, acá está una línea, pero en realidad se supone que está creciendo. Esta debe ser la recta, y ven, la curva con un límite siempre es la Laumeier, ¿no? Con un Q máximo de 30, dicen. Bueno, no es tan religioso porque acá veo que el Q máximo está entre 28, bueno, en fin. Entendieron la diferencia, ¿no? O sea, en este semestre solo vamos a tratar de estos isotermas, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho con la profesora Flor Lagartos? Sí, ingeniero. ¿Y qué experimento, qué cálculos han hecho? Bueno, solamente más que todo la teoría, ¿no? De isoterma Freundlich, de Freundlich, de Laumeier y un problema, nada más, un ejercicio. Ya. Bien. Unos ejercicios. Ya, entonces no se preocupen, porque aún este tema lo vamos a tratar a profundidad en el curso 2, pero ahora sí vamos a ver un mínimo porque me parece importante. ¿Ven? Entonces miren, acá vendría el resumen de la isoterma de sorción, ¿no? Entonces, el objetivo es linearización, ¿no? La linearización, entonces, se va a conseguir para el caso de Freundlich, que es directa, ¿no? Todo el mundo la entiende, ¿no? Les hago el logaritmo neperiano, el intersecto es KF, el exponencial de KF, y la pendiente es 1 sobre n. En el caso de la UNIR hay dos manipulaciones que se hacen y que se llaman la UNIR 1 y la UNIR 2, ¿no? Entonces, yo tengo dos opciones para seguir. Como verán, Lagarto ya ganó medio punto, ¿ya? Ya son la 1. Entonces, Team Meta para mañana me demuestra que las linearizaciones de la UNIR 1 y 2 se demuestran a partir de la ecuación de la UNIR, ¿ya? ¿Correcto? Y hay la tarea para toda la clase, y en particular 6 bichitos, del problema de cinética sencillo, ¿no? De cinética química. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar en este punto.
Entonces, ¿cómo vamos a enfocar los problemas? Bueno, no les pongo la ecuación lineal porque la ecuación lineal pues será Q igual a K por A, ¿no es cierto? O concentración al equilibrio, si se quiere manejar los términos de la, ¿no? O sea, obvio que la ecuación lineal no está ni mencionada porque ya está sobreentendida, ¿no? Pues vamos a manejar tres modelos de isotermas. Como les digo, en el caso de la hidrometalurgia del oro, esto tiene una aplicación directa, porque para el diseño de los tanques de carbón activado, por ejemplo, se tiene que tomar el valor de Q máximo, ¿no? También las barreras geoquímicas ambientales, por ejemplo, hay un compuesto que se llama criptolinonita, que es una zoilita natural, zeolita natural, o sea, un material muy absorbente, se construye en base a determinar el Q máximo de la UMIR, ¿no? Entonces, esto sí tiene implicancias para el diseño, ¿no? Para el diseño de exhibición, de cementación, de recuperación de oro con carbón activado, por ejemplo, las curvas de Freundlich son las que van a mandar, ¿no? Y la lineal, que es una tontería, una rareza.